Las voces opositoras que se atreven a denunciar la corrupción del régimen bolivariano son perseguidas, lo hemos visto en distintas ocasiones. Este es el caso, por ejemplo, del diputado de la Asamblea Nacional Américo de Gracia y también del dirigente del partido Causa R, Andrés Velázquez, quienes han sido acusados sin pruebas por Nicolás Maduro de estar al frente de mafias mineras en el estado Bolívar. Esto ante las denuncias realizadas por De Gracia y Velázquez de presuntas concesiones mineras otorgadas por el oficialismo y que contribuyen al deterioro del medio ambiente. Lo que tienen en pantalla es un tuit de Andrés Velázquez, donde señala que las acusaciones de Maduro contra Américo de Gracia y contra él... A ver, no puedo ver el tuit si lo quitan de la pantalla. No puedo leerlo a nuestra teleaudiencia si allí lo tenemos de nuevo. Las acusaciones de Maduro contra Américo de Gracia y contra mí, dice Andrés Velázquez, tienen el único propósito de impedir que sigamos informando, denunciando y poniendo en evidencia la exclusiva responsabilidad del régimen en el mayor desastre ecológico que hoy se comete en el planeta. Quiero saludar en Caracas a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y activista de la Causa R. Diputado, buena tarde. Buenas tardes, Irania. Buenas tardes a toda Colombia y al mundo que nos pueda ver a través de NTN 24. Diputado, el presidente Nicolás Maduro lo acusó de estar detrás de las mafias de la minería ilegal. A usted y a Andrés Velázquez, como recoge los señalamientos que ha venido haciendo. ¿Cuál es la respuesta que usted le daría? La operación que se dio el sábado 8 de diciembre pasado en el Parque Nacional Canaima fue una operación criminal dirigida por 34 funcionarios del DIGESIN con ánimo de involucrarnos a nosotros disfrazados de turistas. Y desde primeras horas de la mañana, desde Santa Elena de Guairén, el partido Tupamaro, en boca de uno de sus dirigentes, manifestaba que esa operación había sido financiada de manera directa y operada de manera directa por mí como diputado. 4 días después se desmontó todo este andamiaje gracias a la actitud firme de los pueblos indígenas de la Gran Sabana y en especial del pueblo de Canaima, donde capturaron, retuvieron y aún hoy permanecen retenidos tres oficiales del DIGESIN en manos de los Pemones y 2 operadores de Corpolet también en Canaima. Esa operación de los indígenas impidió que el domingo 9 de diciembre se ejecutaran o se materializaran, se cristalizaran las elecciones en el municipio Gran Sabana en un acto de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Todavía hoy se mantiene cerrado el Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Guairén. Todavía hoy, desde hace más de 48 horas, permanece cerrada la frontera con Brasil. Y gracias a toda esta acción de los Pemones exigiendo justicia porque murió uno de los indígenas y 6 resultaron heridos, ha provocado entonces que cambiaran, después que habían negado de que esa operación había sido una operación militar, entonces salen con la historia y salieron en principio con la historia de que nosotros éramos los autores intelectuales y materiales de esa operación paramilitar. Aquí los únicos que tienen el monopolio de las armas es justamente el régimen de Nicolás Maduro. Y eso quedó evidenciado en este acto criminal y, por supuesto, han pretendido en varias ocasiones involucrarnos y acusarnos de distinta naturaleza y en distintos escenarios. Y esto es la factura que nos pasan y nos están pasando por nuestra actitud firme ante las mafias del oro, de la cabilla, del diamante, del coltán y de todas las mafias que maneja el régimen desde sus andamiaje gubernamental. Diputado de Gracia, ¿quiénes serían entonces los involucrados dentro de esas mafias? Obviamente los que están involucrados son los enchufados del gobierno. Por ejemplo, para dar nombre y apellido de manera concreta,
Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, es quien opera las minas de coltán en Parguasa, municipio cedeño al sur de Caicara del Orinoco, prácticamente en frontera con Colombia. Lo que lo separa es el río Orinoco. Ese es uno de los operadores. El diamante y ojo, todas estas minas, la del coltán, la del diamante y la del oro en el municipio Sifonte, escoltados por el ELN. Detrás de ello hay funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en este ecocidio que daña la hidroeléctrica o el parque hidroeléctrico más importante de Venezuela, que es el parque de Gurio, el parque hidroeléctrico del Caroní. Daña nuestras cuencas, daña la Amazonía venezolana y por supuesto no es solamente el arco minero, que ya de por sí es un territorio gigantesco de casi 112.000 kilómetros cuadrados, sino que abarca todo el territorio del estado Bolívar, todo el territorio del estado Amazonas y todo el territorio del Delta Macuro, que equivale a decir más del 62% del territorio nacional de toda Venezuela. Los pemones, diputado de Gracia, pobladores ancestrales de toda esta zona, los pemones que se dedican a la minería, ¿son delincuentes, como ha dicho Nicolás Maduro? Hace pocos días, recordemos, un pemón fue asesinado por miembros de la Guardia Nacional que llegaron repentinamente al lugar. Sí, uno de los muertos, que se llama Cristian Peñalosa, es uno de 21 años de edad, un indígena pemón asesinado por las armas de la República, y eso es lo doloroso, en el que pretendían involucrarnos a nosotros en ese crimen. Han mantenido retenido a estos 3 funcionarios del DIGESIN. Gracias a esa retención es que se ha podido saber medianamente la verdad de lo que ha ocurrido en todo este espacio. Y por supuesto, ¿cuál es la narrativa de los indígenas? Bueno, si hay oro, diamante, coltán para los turcos, y se le acaba de ofrecer Maduro, bueno, ¿por qué no para los indígenas venezolanos? Esa es la filosofía. Quien abrió el espacio para que devastaran toda la zona de Guayana fue justamente Nicolás Maduro y el decreto. Si lo que se quisiera es proteger la zona de Guayana, la cuenca hidrográfica, la Amazonía, basta con que deroguen o por lo menos den una demostración de buena fe derogando el decreto del arco minero del Orinoco. Mientras tanto, no puede haber un debate ni un diálogo sincero entre el gobierno y los pueblos indígenas, porque estos justamente se sienten utilizados, burlados, inducidos a cambiar de hábitos. Se les ha sembrado incluso enfermedades que ellos no conocían, como el VIH, como la diabetes, como las enfermedades cardíacas. Reaparecieron enfermedades como el sarampión, la difteria y, por supuesto, el paludismo. Hoy reina al extremo de convertirse la malaria o el paludismo en este arco minero, y en especial en el estado Bolívar, en el foco de malaria más grave del planeta Tierra. Ahora, diputado, por cierto, y cambiando un poco de tema, dentro de todo este ambiente de acusaciones, me gustaría tener su opinión en relación a un posible ataque de Colombia en confabulación con Estados Unidos hacia Venezuela, hipótesis que ha sostenido Nicolás Maduro. Mira, si hay un país que puede sentirse agredido por el régimen de Nicolás Maduro, es Colombia, es Brasil. Cuando Colombia es prácticamente abordada, invadida de manera masiva por casi más de 1 millón de venezolanos en las fronteras, ya eso es una agresión. Quien mantiene al ELN y a la FARC dentro de nuestro territorio, quien los mantiene, quien les da la operatividad, quien les da oro, diamante, coltán, madera, tráfico de drogas para que subsistan al ELN y a la FARC, es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿de qué agresión estamos hablando? Quien está hoy lamentablemente agredida, y no por el pueblo venezolano, sino por los resultados del régimen de Nicolás Maduro, es el pueblo colombiano y eventualmente el pueblo brasileño y el Estado brasileño. Y eso no puede complacer a ningún venezolano, todo lo contrario, quienes hemos mantenido lazos de hermandad, nacimos
de una misma origen, de una misma historia, y por supuesto que no nos complace nada lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y en Colombia. ¿Cómo visualiza, diputado, las relaciones entre Venezuela y Colombia para el 2019, tomando en cuenta todos estos desencuentros que se vienen produciendo en los últimos días? Bueno, yo aspiro un desenlace feliz en función de Venezuela, que podamos restituir el derecho democrático de todos los venezolanos y podamos tener relaciones normales en el año 2019, especialmente cuando está previsto en Venezuela el desconocimiento, tanto interno como en la comunidad internacional, el desconocimiento de la presidencia de Maduro, eventualmente por el fraude electoral cometido, cuando está previsto el nombramiento de una junta de transición que nos permita reponer el Estado democrático en cooperación con la comunidad internacional y, por supuesto, con acciones de calle que nosotros las hemos dado a llamar huelga general para vertebrar, para unir todas las protestas que a diario se dan en Venezuela en una sola dirección. Quiero agradecer a Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, activista de la causa R, por estos minutos con nosotros en NTN 24. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Idania, por esta ocasión de darle la oportunidad a un venezolano como yo de expresarse a través de tus cámaras para el mundo entero de lo que ocurre como tragedia en Venezuela. Gracias a usted, gracias por su tiempo.